Hola, ¿cómo están? Con mucho cariño les saluda Miss Jessica. Quiero decirles que estoy muy contenta de poder compartir junto a ustedes, mis alumnos de sexto básico, y quiero invitarlos a compartir este tema que se llama Jesús inicia su ministerio en Nazaret. Jesús vive junto a sus padres. Cuando es el momento, parte a cumplir la misión a la que el Padre lo envía. Primero, se va al desierto. Allí pasa 40 días en oración y en ayuno. Así se dispone para iniciar el anuncio del Evangelio. Luego se dirige al río Jordán, le pide a Juan Bautista que lo bautice. Regresa a Nazaret y se dirige a la sinagoga. Vemos acá entonces, niños, que cuando Jesús aparece, según el Evangelio, en su primera aparición pública, él lo hace con un previo ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Como nos muestran acá las imágenes, Jesús vivía con sus padres cuando era niño, que eran María y José, ¿verdad? Después, él se acerca donde Juan el Bautista para poder ser bautizado por él, que era su primo directo. Nos cuenta el relato entonces que él va al desierto antes del episodio del bautismo, allí está 40 días en oración, es decir, en contacto, en sintonía, en comunicación con su Dios, que es su Padre y que también es nuestro Dios y Padre. Y además de orar, él también ayuna. ¿Qué significa ayunar? Abstenerse, ¿cierto? En este caso, él lo hizo de alimentos y estuvo sin comer todos esos días. Así se dispone entonces para iniciar lo que el anuncio, lo que el Evangelio anuncia y también los profetas, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Luego se dirige al río Jordán y allí estaba previamente Juan el Bautista anunciando el Evangelio y asegurando y anunciando que venía otro mayor que él, más importante que él y que precisamente era Jesús que ya venía en camino hacia él. Cuando Jesús llega a la sinagoga, se levanta entonces para hacer la lectura. Le entregan aquel libro y precisamente él relata y él lee la parte que lo anuncia Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me envía a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia. Es decir, cuando Jesús se acerca a la sinagoga y lee este escrito, o cierto, que lo vemos en la imagen, precisamente lee lo que él iba a hacer, ¿cierto? Así de grande es Dios, así lo tenía preparado nuestro Señor también, y cuando él lee eh, especialmente esa lectura, que también lo hacemos a veces cuando vamos a misa, nosotros escuchamos o alguno de nosotros podría leer en el altar la Biblia o el misal, que es un libro, ¿cierto?, donde están las lecturas para la misa, y se anuncia y se proclama la palabra de Dios. Y precisamente aquí el Hijo de Dios proclamó lo que él mismo iba a hacer, como lo dice aquí, que el Espíritu del Señor está sobre él, que Dios lo ha ungido para anunciar la buena noticia, en especial, ¿cierto?, a los pobres, a los cautivos y a los oprimidos. Qué palabra más hermosa. Después entonces de haber hecho esta lectura, Jesús entrega el libro y dice a los asistentes, hoy se cumple ante ustedes esta profecía, que está ubicada en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 21. La profecía de Isaías que Jesús lee en la Biblia dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido, me envía a dar la buena noticia a los pobres, a sanar a los que tienen el corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar libertad a los prisioneros. Me envía a anunciar un año de gracia del Señor y a consolar a los afligidos. Esto entonces, precisamente, si lo buscamos en la Biblia, aparece en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, por si ustedes los quieren buscar. Niño, qué palabra más hermosa, más motivante, esperanzadora, ¿verdad? Cómo el Señor nos viene a hablar y a confirmar lo que Él iba a hacer y precisamente fue lo que hizo después, ¿cierto? Él, cuando empezó a enseñar, cuando empezó a proclamar la buena noticia, a compartir con las personas junto a los apóstoles, sus mejores amigos, Él entonces cumplió porque anunció, él sanó a personas enfermas,
liberó, ¿verdad? Acá dice, da la libertad a los prisioneros, porque a veces nos podemos sentir prisioneros de algo que nos agobia, que nos entristece o nos aflige. Dice esta bella palabra también que Él vino a sanar los corazones destrozados, personas con dolor, con desesperanza, tristes, que seguramente sufrían, como hay muchas personas que están sufriendo ahora, ¿cierto? El Señor vino a sanar y esta misma promesa la entrega a nosotros hoy día, en nuestra realidad, para nuestra familia. Por eso también esta clase los invita para acercarse a Él, para ser parte de su vida al Señor, para que también puedan ustedes niños acercarse a Él en una oración, si la mamita o algún familiar tiene algún altar en la casa, si desean orar, agradecer al Señor y hacerlo verdaderamente parte de su propia vida, de su realidad y de su historia. Es muy importante porque la fe persiste hasta el día de hoy y las promesas del Señor se cumplen. Esperaban en Israel, aquellos que escuchaban este evangelio proclamado por Cristo, esperaban a un rey poderoso, con ejércitos, alguien que los liberara de Roma y de todos sus enemigos, un rey que hiciera de ellos la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, Jesús trae otro tipo de salvación. Viene a consolar a los que sufren, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos de sus propios vicios. Viene a traer el perdón de Dios y su paz, a anunciar la llegada del reinado de Dios. Es decir, el Señor viene humilde, sencillamente, sin ejércitos, ¿verdad? Sin este poder que esperaban en Israel, y viene entonces de manera humilde a acercarse a los que sufrían, a los más desvalidos, a los apartados, a los que estaban aislados de la sociedad, ¿cierto? ¿Y a qué viene? A traer perdón y a traer paz, a anunciar la llegada de este gran reino que viene junto con él. Qué lindo es nuestro Señor, ¿cierto? No le gusta este Mesías, no le gusta este Jesús sencillo, misericordioso, justo, que ama la verdad. Por eso cuando escuchan la declaración de Jesús, se molestan, ¿verdad? Los que están en la sinagoga se enfurecen, se levantan, lo echan fuera, lo llevan a un precipicio para despeñarlo. Pero Jesús se abre paso entre ellos y se va, porque el Señor sabía cuándo debía retirarse, ¿cierto? Lamentablemente, las personas que acogieron a Jesucristo en una primera instancia después lo rechazaron. Y esto se repite, porque recordemos que cuando celebramos Domingo de Ramos, celebramos la llegada triunfal de Jesús. Pero esas mismas personas que lo ovacionaban con los ramitos en las manos y que las movían hacia arriba, ¿cierto? De un lado a otro, esas mismas personas fueron las que 7 días más tarde pidieron que lo arrestaran, que lo enjuiciaran, que lo crucificaran. Porque lamentablemente también los seres humanos somos emocionales y a veces queremos también las cosas fáciles o las cosas rápidas. Jesús hizo muchos milagros en ellos, por eso que también empezaron a seguir a Cristo, milagros de sanación, ¿cierto? Entre otros. Pero lamentablemente las mismas personas que lo ovacionaban y lo alababan, después lo traicionaron. Hemos llegado a la actividad de esta clase. Debes transcribir los conceptos también y realizar este lindo dibujo que dice un Dios de amor. Y también señala a Cristo leyendo el Evangelio como lo hemos aprendido desde que Él, Jesucristo dice, estoy listo para anunciar el Evangelio, para proclamar esta buena noticia. Anterior a esto, el Evangelio nos señala cuando Cristo tiene una aparición que es en el templo, cuando se le pierde a sus padres a los 12 años. Luego de esto viene lo que hemos aprendido hoy de su aparición en el río Jordán, pero previo a eso, él estuvo en el desierto 40 días en oración y ayuno. Entonces van a también ustedes a hacer eh, este pequeño mapa conceptual también, que dice a qué se dedicó este Jesús, entre otras cosas, sanar a los de corazón destrozado, a proclamar liberación a los cautivos y a dar la buena noticia a los pobres. Siempre Jesús pensó en los pobres, pensó en los débiles, pensó en los que tenían más necesidad. Y eso tiene que quedar grabado en nuestro ser, porque en verdad Jesucristo fue a ellos a quienes más se abocó y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y eso es
acojamos esta invitación de Cristo, sigamos con este legado de Jesús y hagámoslo parte de nuestra vida. Niños, esto que hizo el Señor, fijándose en los más desvalidos, hagámoslo también nosotros, hagámoslo parte de nuestro existir, de nuestro diario vivir, y cada vez que podamos tender nuestra mano, hagámoslos. Porque Jesucristo dice, yo estoy en el que sufre, en el que llora, en el que está hospitalizado, en el que está privado de libertad, en el que no tiene hogar, el que no tiene que comer. Yo estoy en el que llora, en el que está triste. Nunca olvidemos eso, porque en verdad podemos encontrar a Cristo en esa persona. Y ahí vemos un Cristo viviente. Y la última invitación es para que te sigas quedando en la casita, por favor, con mucha paciencia, con mucha dedicación, respondiendo a lo que nos piden nuestros padres, a lo que piden en el colegio, para que así nos vayamos formando de la mejor manera como persona, como futuro profesional, como hijo de Dios y también como un integrante importante de su familia. Quiero invitarlo para que digamos la oración del Padre Nuestro, presentando las peticiones de nuestro corazón a nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les envío un cariñoso y fraterno abrazo bien apretadito. Los quiero mucho. Les mando todo mi cariño y lo mejor de mí para que puedan estar muy bien junto a su familia. Que Dios les bendiga.